Paz y bien. Un saludo para todos los corazones de Jesús y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy un invitado muy especial al Padre Byron del canal Un Sacerdote Millennial y del canal Un Padrecito. Padre Byron, bienvenido a esta que también es su casa. Bienvenido a Enfoca tu Fe nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenas, William. Muy buenas a todos los que están aquí presentes. Como siempre, un gusto muy grande y pues para compartir siempre temas que sean de mucha edificación, les invito a todos que se dispongan y que estén muy atentos, ¿no? Claro que sí, padre. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación para este tema que me parece que es de vital importancia para todos los católicos e incluso para los no católicos, que muchos quizás no conocen de qué se trata eso que nosotros vivimos cuando vamos a una Eucaristía, cuando vamos a vivir la Santa Misa. Entonces, siendo esta como una buena introducción, les quiero contar que el tema de hoy es la Santa Misa. ¿Cómo vivirla? ¿Qué hacer cuando uno está en misa? Resulta que hay muchas personas que siempre han tenido un alegato y es, bueno, es que yo en la misa no sé cuándo se hace X o Y cosa y yo lo que hago es repetir lo que hacen los demás, porque a mí ningún padrecito no cómo es que se vive una misa. Pero igual yo voy como fiel católico porque yo soy muy católico, ¿cierto? Esa es la cosa, yo soy muy católico, yo voy a misa, pero debemos conocer la Sagrada y Santa Misa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la conocemos, la podemos vivir. Si nosotros no la conocemos, entonces simplemente un montón de prácticas repetitivas y terminan muchas veces, como muchas personas, dormidos en la misa. O haciendo cualquier otra cosa y simplemente asistir a misa como por una mera obligación, cuando el asistir a misa es para nosotros un gran regalo. Entonces, Padre Byron, ¿qué nos puede usted decir, por ejemplo, en esta introducción de este tema tan importante? ¿Por qué es importante que un fiel católico asista a la misa? Bueno, la liturgia está dispuesta de tal manera que todos los símbolos que ella compone sea justamente una catequesis, sea algo pedagógico, para que no sea solamente un encuentro entre mi alma, entre mi persona y Dios, según lo que yo creo, pienso, lo que yo supuestamente considero es lo mejor en ese momento, sino que la liturgia toda es una hermosura tan grande y el día de hoy hablaremos un poco de esto y sin embargo falta tanto, ¿no? No sé cuántas vidas serían necesarias para conocer la mitad de toda la riqueza de la liturgia. Cada vez uno aprende más y siempre hay cosas nuevas y uno dice, mira, esto que ocurrió en el siglo noveno, ahora entiendo el sentido, por qué lo hacemos ahora, ¿no? Y cada cosita, cada detalle es un tesoro muy grande. Entonces, es importante conocer la liturgia porque nos estamos perdiendo de un banquete impresionante. Hay una riqueza tan grande desde el inicio hasta el fin. Cada detalle, cada rito, cada gesto involucra no solamente algo exterior simbólico, sino una realidad interior. Son formas, son ritos exteriores que expresan nuestro espíritu, que expresan nuestra relación con Dios. Y por ello, la exactitud de la liturgia, que como definición es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, que se prolonga aquí en la tierra por medio del culto divino, ¿no? Y eso es a través de signos, de ritos, de símbolos litúrgicos. Vamos a analizar solamente, o sea, miren, solo para que se hagan una idea de la riqueza tan grande, ¿no? Vamos a analizar solamente una misa común, digamos así, ¿no? Una misa ordinaria, ¿no? Porque luego hay misas que tienen también otros ritos añadidos, otras significaciones o símbolos dentro de ella, y que, por ejemplo, solamente es estudiar la disposición de las lecturas de la misa, ¿no? Cómo están dispuestas durante todo el año litúrgico, durante cada tiempo fuerte, Cuaresma, Adviento, Navidad, Pascua, los evangelios, por qué se leen así, los días domingos, luego por qué los que están entre semana, luego cuáles son las ferias que son, digamos, innegociables, son que tienen un valor
tan grande que no se puede ni siquiera tocar esas celebraciones, que tienen que moverse otras fiestas o solemnidades si llegasen a caer este día, por ejemplo. Entonces hay un gran número de cosas. Actualmente, pues solamente vamos a analizar la misa ordinaria para que entendamos también con esta base, luego lo que va a venir después. Entonces uno ya crea la curiosidad, el deseo, yo quisiera conocer un poco más, para que solamente nos quede ahí como un deseo de ir a consultarlo. Vamos a abarcar esta misa ordinaria, ¿no? Entonces sabemos que la Santa Misa normalmente comienza con el rito inicial. Sin embargo, podríamos también mencionar algo importante, y es que antes de propiamente el rito de entrada con el canto, con el sacerdote besando el altar, haciendo el saludo inicial de la Santa Cruz, sin embargo, antes ya se podría mencionar lo siguiente, y es que la Iglesia se dispone. Había un santo que decía, para celebrar bien la Santa Eucaristía se necesitan 3 eternidades. Una eternidad para prepararme, una eternidad para celebrarla y otra eternidad para dar gracias. Y entonces a veces solamente nos quedamos con intentar celebrarla, es decir, estar participando de ella, y no tomamos en cuenta la preparación, la disposición. Y por ello, litúrgicamente, también simbólicamente y espiritualmente se podría decir que ya desde el momento en que se encienden las velas en el altar, ya la iglesia, la parroquia, el oratorio, entra en un ambiente de centralidad sacrificial. Es Cristo aquel que se va a inmolar en este altar. Inclusive se podría considerar que desde ese momento ya la centralidad de la iglesia no es ni siquiera el tabernáculo, sino que es el altar. Está todo ya predispuesto para que allí se dé el sacrificio eucarístico. Entonces, primer dato interesante, importante, cuando ya ven las velas encendidas, sepan que tienen que estar ya en disposición. Es inclusive la señal de la vela, ¿no? El hecho de estar encendida significa la oración, la presencia. Y si nosotros estamos allí, pues también nos unimos a este símbolo, y no solamente es una materia, una cosa, sino que ahora mi alma también se va a encender y va a orar, se va a dirigir hasta el cielo, ¿no? Así como el símbolo del fuego también, que se dirige siempre hacia lo alto, también mi alma se va a elevar, se va a dirigir hacia nuestro Señor. Quería Y, decirle, por ejemplo, con ese dato que usted acaba obviamente de decirnos del encendido de las velas. Yo recuerdo que la primera vez que yo aprendí esto, el encendido de las velas, a mí me explicaban precisamente eso, que es algo que nosotros hacemos porque Jesús también lo hizo en la última cena. Cuando los judíos iban a iniciar como la preparación de su Pascua, lo primero que hacían era el encendido de la menorá, que era eso, el encendido de las velas. Precisamente, y por eso también es otra de las razones por las cuales la Iglesia Católica ha adoptado también esta práctica, y completamente, es como que listo, el encendido de las velas, y ya es para que nosotros también como fieles, el pueblo de Dios, esté en disposición de vivir lo que va a empezar en ese caso ahí, como usted lo dice, la centralidad ya en el altar, incluso sin que el mismo sacerdote haya entrado, ya nosotros estar con toda la disposición precisamente para eso, para recibir. Y eso que, mira, William, todavía, o sea, se dan algunos rasgos, ¿no? Pero ahí todavía uno podría pensar el símbolo de las velas en el sentido cristiano propiamente, ¿no? Y nos recuerdan las catacumbas, ¿no? Entonces, las celebraciones en la noche, el tiempo de la persecución, el color, la tonalidad también del fuego, de la vela, ¿no? De la llama, que es cálido, que invita siempre a la oración. Entonces, todo esto de aquí también a lo largo de la historia se han hecho poesías, se han hecho alusiones al respecto de la vela, del fuego, de la luz, ¿no? Entonces, si solamente nos quisiéramos centrar en el sentido de las velas, podríamos hacer solamente un programa, ¿no? Para ir analizando cómo, evidentemente no se puede ahora porque queremos hacer un análisis largo, pero otra vez, para que caigamos en cuenta de toda la riqueza simbólica, litúrgica que tenemos en cada celebración. Entonces, un bonito recuerdo, encienden las velas, entras, la oración elevado hacia lo alto. Cristo también en su última cena encendió las velas, y también te recuerdas los primeros cristianos que
ponían en primer lugar al Señor, y si tenían que inclusive poner en riesgo sus vidas, pues lo hacían. Y allí, entre un poco de temor, pero sobre todo deseo de adorar al Señor, iban a escondidas, encendían unas velitas y sabían que en ese momento el Señor estaba ahí presente, y sacrificaban al mismo Dios que se ofrece como propiciación, ¿no? Entonces, eso es una primera indicación que también nos ayuda a justamente disponernos, ¿no? A nosotros, los que participamos como laicos, y a nosotros los que participamos como sacerdotes, pues tenemos en cambio otros momentos, desde la sacristía, ¿no? En la sacristía, con la vestidura, la vestimenta, cuando nos ponemos los ornamentos, también cada uno de ellos tiene una simbología, ¿no? Esto es, digamos, más de conocimiento del sacerdote, pero desde el alba mismo, el cíngulo, cuando es necesario utilizarlo, la estola, a veces también se suele utilizar, no sé tanto aquí en Latinoamérica, pero en Europa, el amito, ¿no? Que es un trapito largo, ¿no? Que se lo pone primero en la cabeza, hace una oración contra los malos pensamientos y para que el Señor como que se derrame sobre uno. Luego se lo baja al cuello, se hace una señal en X, se lo amarra aquí y tiene todo un simbolismo, ¿no? Es como recubrirse, ¿no? Y luego va el alba, luego va la estola, luego la casulla, cada una de ellas, símbolo de la autoridad. La casulla, el sentido de la casa, que el sacerdote tiene que cargar, ¿no? A la iglesia también, en ese sentido, Cristo, que es la cabeza, es el esposo de la iglesia y que tiene que llevarla. Entonces, cada uno de estos también momentos, detalles que tiene el sacerdote antes de comenzar la Eucaristía y que le hacen entrar también en cuenta de lo que va a realizar, a quién va a ofrecer, y ofreciendo este sacrificio, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, mirando un poco la disposición primera del sacerdote y también de los laicos del pueblo, entonces entendemos que no solamente se trata de ir a la misa y ya a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay de nuevo aquí? Como que a ver y ya comencemos, cantemos, a ver. Algunos quieren hasta aplaudir pensando que es una cuestión social, ¿no? Y no es así. Primero hay que disponer el espíritu, disponer nuestra alma, ¿no? Para poder bien celebrar. Y se podría llegar a la siguiente sentencia. Si primero no adoramos a Cristo, luego no podremos ofrecerlo ni comerlo, ¿no? Porque primero hay que reconocer quién es, y entonces si anilla, ¿no? Trin, que siempre se ha considerado la voz de Dios, en resumidas cuentas, ¿no? Cuando ya se suena allí al inicio de la celebración, entonces comienza el canto de entrada y sabemos, el sacerdote viene de la sacristía, un lugar sagrado, y está en procesión, significa que procede. Y eso es ya desde ese momento una riqueza importantísima. Cristo que procede del Padre, ¿no? Cristo que sale del Padre y se dirige hacia nosotros los hombres. Entonces sale del lugar sagrado que es la sacristía y va al mundo. Amó tanto Dios al mundo que envió a su Hijo. Y entonces este Hijo entra en nuestras filas, entra en nuestra humanidad y lo vemos caminando en medio de nosotros. Y esta es la procesión, ¿no? Que también tiene toda una configuración, digamos, ¿no? Que dependiendo de los ministros que se tengan, pues van adelante el turiferario, ¿no? Que es el que va con el incienso, al lado va la naveta, luego está la cruz, luego los cirios, luego los demás monaguillos en el caso de que los hubiese, y también depende si va un diácono, si es un obispo, ¿no? Pero según nuestras parroquias serían los monaguillos, como lo he mencionado antes, y al final el sacerdote, ¿no? Y van en procesión, Una proceden. pregunta, una pregunta ahí, Padre Byron. ¿En qué momento entonces los fieles nos ponemos de pie? ¿En el momento en el que suena la campanilla o en el momento en el que aparece el sacerdote? Ya, justamente la campanita es para avisar que el sacerdote ya va a salir, ¿no? Entonces, desde ese momento uno se pone de pie. En el caso de que no hubiese esta campanita, pues normalmente lo que nos avisa es el canto, ¿no? Ya comienzan a cantar y uno se pone de pie, pero lo más correcto sería utilizar la campanita, ¿no? Y algo también importante es que desde el principio en esta procesión está presente la cruz, ¿no?
porque Cristo no solamente ha venido a nosotros para estar ahí, sino que desde el principio Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo. Justamente esta entrega es una muerte que se ha eh, resumido en amor justamente en la cruz, ¿no? Y algo que también habría que señalar, que no lo mencionaba antes, es que se dirigen hacia el altar, ¿no? Y en el altar van a encontrar este, que normalmente puede ser un altar móvil o que es un altar inmóvil, ¿no? Cuando es móvil, tiene una bendición especial. Cuando es inmóvil, está empotrado, tiene una consagración, que es distinto, ¿no? Que lo hace también el obispo o el sacerdote, dependiendo si está encargado. Y están las velas, como hemos mencionado. Pueden haber 2 cirios o 2 velas, pueden haber 4, pueden haber 6 o pueden haber 7, ¿no? Y cada uno de ellos, pues también exteriorizan la solemnidad, lo que se está celebrando, ¿no? Entonces, solamente se ponen 7, normalmente son 3 a la derecha, 3 a la izquierda y una en el medio con una cruz, que es la cruz del altar, cuando celebra el obispo, ¿no? Cuando es una solemnidad, se entiende así del misal romano, aunque no lo dice literalmente, pero sí menciona que dependiendo de la solemnidad o del grado de celebración, pues se utilizan 2, 4 o 6 velas. Entonces, si es una solemnidad, se pueden poner 3 a la derecha y 3 a la izquierda, normalmente cuando celebra el párroco, ¿no? También digo, así a veces hace falta un poquito en las parroquias incentivar esto, porque normalmente son 2 velitas para lo que sea, ¿no? Para lo que sea. Pero es tan importante que entonces se entienda que cuando están 3 3 estamos en una solemnidad. Si están 2 2 estamos en una fiesta. Si están 1 1 es una memoria o es de la feria normal de entre semana, ¿no? Entonces también esto habla, también nos dice, y en el hecho de que hayan más cirios, más velitas, pues también intuyen, es como más solemne, hay aquí todavía una celebración con una intención más, digamos, especial, ¿no? Entonces el sacerdote se dirige hacia el altar, todos permanecen de pie, como lo has mencionado, comienza el canto de entrada, que normalmente tiene que ir con la tónica del día. La celebración litúrgica siempre tiene una un matiz especial, aunque siempre es Cristo inmolado en la cruz, es lo más importante. Sin embargo, toda la liturgia se adorna con un tema específico, ya sea entre semana o los domingos, fiestas, memorias, solemnidades, ¿no? Y así, pues, entendemos también lo que vamos a celebrar, ¿no? Por ejemplo, si el Evangelio y la liturgia, la oración colecta, el sacerdote elige también una plegaria eucarística al respecto de lo que se va a realizar en el día. Entonces hablan acerca del amor, pues ya saben que sería bonito escoger un canto de entrada que vincule también al amor para que ya desde el principio sepamos sobre lo que vamos a tratar y no sea solamente el mismo canto, que sé que esto es un reto muy, muy grande, ¿no? Algunos consideran hasta imposible de realizar, de que se mejoren los coros en las parroquias, ¿no? Pero yo sé, es complicado porque actualmente no hay cultura litúrgica musical, ¿no? No existe esto y es muy penoso, ¿no? Porque se ha tornado todo más baladas, más pop católico, religioso, músicas de alabanza, ¿no? A veces inclusive músicas protestantes o adaptaciones y no se ha profundizado en actualizar cantorales litúrgicos, ¿no? Para las parroquias, ¿no? Y que sean bonitos, de alguna manera que conecten con las personas del tiempo actual, pero que no deje de ser sacro, ¿no? Inclusive hasta podría ser gregoriano y hasta alguno también en latín, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la situación. Y pero hacer algo por ello, ¿no? Pero actualmente es en las parroquias, imagínate, vas ahí a un lugar, a un pueblito o por acá en la ciudad, no hay esto, no hay esto de aquí, no hay músicos normalmente que se dediquen específicamente para esto y si es que los hay, pues será su profesión y hay que pagarles. Y es muy raro encontrar una parroquia que se esté formando profundamente en la cuestión de los cantos litúrgicos, ¿no? Y esto sí em, no logra hermosear más la celebración litúrgica y a veces hasta inclusive va en detrimento de ella, ¿no? Porque son cantos que no tienen nada que ver, a veces no tienen nada que ver, a veces son cantos protestantes o a veces son cantos que se repiten lo mismo,
en el sentido de que cada domingo, cada celebración es la misma canción, pero no tiene el sentido, ¿no? ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es una comunidad reunida, ¿no? Incluso a veces terminan siendo más un evento recreativo. Bueno, a ver, todos arriba, con las palmas, vamos, y es. Y bueno, y yo respeto mucho, obviamente, a la comunidad pues, carismática, muy bien, pero es eso, o sea, es como entrar en el matiz, como usted lo dice, de la liturgia. Y bueno, supongo que ya en un momento pues ir a hablar pues del Kyrie eleison, pues del momento de donde uno está pidiendo perdón y es triste que, por ejemplo, si uno ahí tiene que tener es el recogimiento de pedirle misericordia y perdón a Dios, y entonces llega muchas veces el cantante y dice, te pedimos perdón, Señor, sigue con las palmas. Entonces, y eso es como, uy, Dios bendito. O sea, si esa es la manera de pedirle perdón a Dios, o sea, el recogimiento, la humillación que uno debe tener por cometer el pecado, se enfea completamente con un evento recreativo. Sí, claro, ahí entra también un matiz, ¿no? Ya llegaremos aquí, porque hay dos momentos, básicamente, o si se quiere, pues, se podría mencionar tres. Una invitación al acto penitencial, el hecho de pedir perdón y el Kyrie eleison como un canto de... No, si bien es cierto, en la liturgia no es, ya en ese tercer momento, el Kyrie eleison, ya el canto, no es un momento ya de pedir perdón específicamente, sino más bien de reconocer ese perdón, ¿no? Y en espíritu de alabanza, ¿no? Sin embargo, no cuadra con un canto, vamos a ponerlo así como festivo o algo parecido, o más que festivo, se podría decir alegremente mundano, ¿no? Algo parecido como esto, ¿no? Una alegría como muy, muy social o algo al respecto, ¿no? Sino que es un gozo interior, es algo tan lleno de misterio, ¿no? Que va en el alma, ¿no? Y claro, eso se pierde bastante cuando uno comienza, como tú has dicho, ¿no? Casi que a bailar o acá le ponen a un piedad versión de cumbia o con maracas y cosas así, y para todo el aplaudir y todo eso, eso no es correcto, ¿no? Sencillamente eso no es parte de la liturgia y si no nos gusta, pues será que quizá nosotros somos el problema, ¿no? Y no la liturgia, ¿no? Hay algo ahí que no me gusta, pero a ver, cuestiónate. ¿Eres tú? ¿Son tus gustos? ¿Son tus costumbres? ¿Por qué no más bien te abres un poquito y dices, bueno, voy a intentar disfrutar ahora de esta manera, a ver qué hay? Y entender esto. Cada cosa en su lugar, cada cosa a su tiempo. Y entonces hay momentos para, yo que sé, aplaudir, bailar y lo que sean, pero esto es siempre normalmente, mejor dicho, es siempre fuera de la Eucaristía. Digo normalmente porque hay quienes sencillamente ni fuera de ella lo hacen, ¿no? Y está bien, ¿no? Si es que uno no quiere expresar así la fe o la alegría, ¿no? Hay muchas formas diversas. Ok, entonces, antes de llegar allá, para mirar intentar abarcarlo todo, no sé si vamos a lograrlo, William, quizás solamente hacemos los ritos iniciales. A ver, el sacerdote llega hasta el altar, se pone delante y aquí hay unas normas litúrgicas. Inclusive se podría hablar del caminar. Hay un arte para caminar, ¿no? Hay que saber caminar en procesión. No estamos aquí en una marcha, esto no es ir por la calle caminando, eso no es un desfile, no es una pasarela. Aquí estamos dando culto a Dios y también el caminar significaría una expresión de ello, ¿no? El saber dirigirse, las manos, cómo se deben colocar, ¿no? Hay algunos que han sacado también algunos significados al respecto de esto, aunque no son, digamos, absolutos, ¿no? O determinantes. Juntar las manos, poner los dedos así, que significa obediencia, y que uno va hacia el altar en símbolo de oración, pues esto también se lo puede entender así. Se camina en procesión de una forma cultual, solemne, ni tan rápido ni tan despacio, dirigiéndonos hacia el altar. Una vez que se llega allí, norma litúrgica, si el tabernáculo se encuentra en el presbiterio, se hace genuflexión. Si el tabernáculo no se encuentra en el presbiterio, se hace inclinación profunda, ¿no?
Y aquí ya hacer una pequeña distinción entre inclinación y lo que a veces mal se llama, ¿cómo dicen? Venia, ¿no? No es una venia, ¿no? Venia es más bien en el contexto del teatro. Dentro de la liturgia se llama inclinación, nos inclinamos ante Dios. Y hay dos formas de inclinación, hay inclinación de cabeza, que es solamente así, e inclinación profunda o de cuerpo, ¿no? Que es desde, digamos, todo el tronco ya hacia abajo. Inclinación profunda e inclinación de cabeza es solamente así, ¿no? Entonces se pide que si no está el tabernáculo se haga inclinación profunda. Si está el tabernáculo, genuflexión. ¿Cómo se hace la genuflexión? Rodilla derecha en el suelo, la una rodilla, ¿no? Se pone de pie el sacerdote y sube. El presbiterio, y eso también, mira, qué cosas, ¿no? Actualmente tampoco existe mucho énfasis en crear una arquitectura litúrgica para la creación de iglesias. Entonces, normalmente la iglesia siempre va elevándose hasta lo más elevado que es el altar, el lugar del sacrificio, el Calvario. Entonces, normalmente las iglesias deberían tener como una especie de atrio, un poquito, unas graditas, ¿no? Como para que se entienda que para entrar al templo nos elevamos. Salimos de la tierra, del mundo normal, y nos elevamos un poquito, ¿no? Entonces entramos a lo que se conoce como la nave, que es el lugar donde está el pueblo, los fieles. Esa es toda la nave. Ya el presbiterio es el lugar donde va a estar el sacerdote con los ministros, entonces ahí se eleva un poco más. Donde está el altar, un poco más, ¿no? Entonces todo un ascender, ¿no? Normalmente no hay elevación para el párroco, el lugar donde él se sienta, ¿no? Es normal en el mismo presbiterio. Ahí hay unos errores también de arquitectura. Algunos párrocos suelen ponerse a ellos un poco más arriba, ¿no? Y eso solamente compete para la catedral, ¿no? Para el obispo. Él es el que entonces sí tiene un lugar como más elevado también por su dignidad y por tener la plenitud del sacerdocio, ¿no? Entonces, todo esto, esta arquitectura, el hecho de subir las gradas, de ir un poquito más arriba hasta llegar al altar, que es más arriba, ¿no? Tiene todo este significado, ¿no? Y de elevación, de ir hasta lo sagrado. Entonces, el sacerdote ya entra, va hasta el altar y es el primer beso que va a dar. Dentro de la celebración, él da 3 besos. Entonces, el primero en el altar. Normalmente, ¿por qué besa? Porque el altar está consagrado, está bendecido y también porque tiene la presencia de la reliquia de algún santo. Cuando el altar es consagrado, se empotra alguna reliquia de algún santo, normalmente del patrono, ¿no? De la iglesia. Si es que no hay un patrono del cual se tenga una reliquia, podría ponerse de otro, ¿no? Y se coloca allí, y eso también, todo esto hace un sentido del altar, una veneración primero a Cristo, que es sacerdote, víctima y altar, y también al reconocer el patrono, pues, de esta iglesia, ¿no? Entonces es una veneración del altar en el sentido de Cristo, también inclusive por extensión de reconocimiento de la protección de los santos, y el sacerdote depende, si hay incienso, hace un rito específico o unos gestos específicos. Si no hay incienso, se dirige a la sede, ¿no? La sede es el lugar donde él se sienta. Entonces, hasta aquí es lo que se da con el canto de entrada, previo a el rito inicial. Si es que hay ya incensación, como les mencionaba, se acercan, él pone el incienso, bendice, ¿no? Si hubo incienso, entonces también al inicio de la celebración, previo a que comience la procesión, también ponía incienso y hacía la señal de la cruz en silencio. Luego él toma el incensario y comienza a eh, incensar el altar. Pero aquí hay que considerar lo siguiente: cuando es el rito de entrada, se inciensa el altar, se inciensa la cruz y también la imagen de la Virgen. Si está presente, por ejemplo, el cirio pascual, también el cirio pascual. Si hay una fiesta por algún santo y hay una imagen de algún santo, se inciensa también el santo. Las peculiaridades: siempre que es a Dios, a Cristo, o lo referente a Cristo, como es el altar, la cruz, el cirio pascual, por ejemplo, se hacen 3 dobles, se llama, 3 dobles. ¿Qué es esto? 1, 2 y 3, el incensario, ¿no? Y si es la imagen de la Virgen o de los santos, se hacen 2 dobles. 1,
dos, ¿no? Entonces, son pequeños detalles también para significar luego el grado de reverencia que tenemos a ello, ¿no? A Dios, entonces 3 dobles, porque es de latría, es de adoración, ¿no? A la Virgen y a los santos, 2 dobles, porque es de dulía, ¿no? No es una veneración tan grande, ¿no? Y es interesante que cuando se inciensa luego al sacerdote y también al pueblo, también se hace 3 dobles. ¿Por qué? Porque en ese momento el sacerdote que actúa en la persona de Cristo, capitis, in persona Christi capitis, en la persona de Cristo como cabeza, él está representando al mismo Cristo. Y se inciensa también al pueblo, eso se da ya luego en el ofertorio, pero solamente lo menciono, también 3 dobles, porque se entiende que ahora ese cuerpo que está ahí está unido a Cristo, ¿no? Es toda la iglesia que está unida a Cristo, que es su cabeza, y forman el Cristo total, ¿no? Del que habla San Agustín, ¿no? Este Cristo total. Y se da esta Eucaristía universal, ¿no? Que también habla el Papa Benedicto XVI. Entonces hay una unión de todo el cuerpo místico de Cristo y por ello se merece, no por ellos mismos, no por el humano sacerdote o el humano laico fiel que está allí, sino por su unión íntima con Cristo, se convierte en un símbolo, se convierte en una significación viva de una realidad, que todos estamos por el bautismo unidos al Señor, el pueblo al cuerpo y el sacerdote a la cabeza, ¿no? Entonces eso se da al inicio. Y una vez incensado lo que debía haber incensado, pues ya devuelve el turiferario, él se acerca a la sede y allí de pie comienza el rito inicial. Entonces mira, William, hasta ahora no hemos comenzado. Y ya creo que tenemos como más Literalmente de una hora, belleza. 40 minutos. Sí, sí. Bueno, en caso Entonces, tal, miremos a ver cómo nos va con los tiempos y miramos si hacemos entonces incluso hasta una segunda parte y hasta de pronto una tercera parte por el programa, porque yo sé que muchos de los que están viendo en este momento o van a ver más adelante van a quedar fascinados con esta explicación y van a querer vivir de una manera mucho más profunda y mejor una Santa Misa. Entonces, vámonos hasta donde nos dé y ya miramos entonces si hacemos luego una segunda parte con cómo vivir la Santa Misa. mira, podríamos llegar hasta los ritos iniciales y el próximo video, y ya quedan invitados los hermanos, abarcaríamos la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿no? Porque ahora hemos hecho todo como lo previo, la preparación, y ahorita abarcaremos también los ritos iniciales, ¿ya? Entonces veamos. Ritos iniciales. Primero está el saludo al altar y al pueblo congregado, que ya hemos mencionado, con el beso, y luego el sacerdote que dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el sacerdote tiene una forma de hacerlo, es hablando, es rezando, o la otra es cantando, ¿no? Entonces también dependiendo de las cualidades, digamos, de canto que tenga el sacerdote, podría utilizar ciertos textos cantados, ¿no? Entonces hay algunas formas que también propone la liturgia. Normalmente en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero te digo, también hay algunos textos musicalizados. Luego de esto viene lo que Padre, normalmente nosotros... ¿Ya? Una preguntita sencilla antes ahí como de continuar y es una duda incluso personal. ¿Cómo el sacerdote escoge el canon, que se llama así el canon de la liturgia que va a utilizar? Creo que hay como 4 o 5, uno que es más largo, uno que es más corto. ¿Cómo el sacerdote lo escoge o esa libre elección del sacerdote? Entonces el que le quiera hacer la misa más cortica o el que la quiera hacer más larga, ¿cómo se escoge eso? Ya, a ver, a lo que te refieres tú, eso tiene como nombre técnico plegaria eucarística, ¿no? Entonces hay algunas plegarias eucarísticas. Las primeras son las 4 primeras plegarias. Y dentro de esas 4 plegarias está la primera plegaria que también se conoce con el nombre de canon romano, ¿no? Es lo que tú mencionabas. ¿Por qué se llama canon romano? Porque esta es la plegaria que se ha utilizado según la conformación de la primera misa universal. ¿A qué me refiero? Antes del Concilio de Trento no había una misa universalmente celebrada, sino que siempre se tenían diferentes libros litúrgicos
tenían, se llaman estos sacramentarios, se llamaban, y también, bueno, ceremoniales distintos, diversos, que cambiaban en ciertos lugares, pero que siempre se comenzó a guardar esta forma del canon, es decir, de cómo consagrar, ¿no? Eso estaba como bien compacto desde el siglo IV, ya eso se tenía claridad al respecto de lo que se conoce actualmente como este canon romano. Pero luego los otros ritos, las formas iban variando un poquito aquí, un poquito acá, que el diácono hacía esto, el sacerdote más bien hacía esto otro, y ya que habían una pluralidad de celebraciones, pero conservando el canon romano, el Concilio de Trento determinó una sola misa, y de ahí sale la misa tridentina, ¿no? Y esa única misa, entonces ya tenía todo igual, para todos, todo igual. Pero es interesante que hasta el Concilio de Trento, antes habían diversidades, ¿no? Inclusive, un pequeño detalle para luego entender también por qué tenemos la misa actualmente del Concilio Vaticano II. A ver, los primeros siglos, 3, 4, 5, 10 siglos, 11, hasta el Concilio de Trento, imagínense, sobre todo al principio, en los primeros 3, 4, 5, 6 siglos, las oraciones de la misa eran espontáneas, no habían libros. Entonces el sacerdote mismo tenía que en ese momento, pues, hacer las oraciones. Venía de su creatividad, de su oración. Normalmente lo fijo era que se dirigía al Padre por medio de su siervo Jesús. Siempre se le trataba así, ¿no? Actualmente ya no se lo menciona así, sino que se dice por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero es bonito leer textos antiguos y siempre se decía tu siervo Jesús, ¿no? Pero ahora se le dice más de esta otra forma para connotar o acentuar su relación con Él, en cuanto los dos también una sola divinidad junto con el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces había esta pluralidad luego también de formas de celebración, ¿no? Unos hacían esto de aquí, y había muchos ritos, y por eso es que luego tenemos en la Iglesia Católica algunos ritos aprobados, ¿no? Y muchos otros que por el desuso pues se perdieron en el tiempo, pero que se fueron realizando, sobre todo en la zona de España, de Italia, de Roma, ¿no? Y también África, y cada uno de ellos, pues, con una acentuación distinta, un poco más cantos, ritos, momentos de pedir perdón y esto, ¿no? Pero lo bonito fue que en esos primeros 3 siglos se conformó una primera forma de consagración, digamos así, que es el canon romano. Y eso llegó hasta el Concilio de Trento, luego lo configura para una misa universal para toda la Iglesia, y en el Concilio Vaticano II lo que se intenta hacer es regresar a las fuentes, ¿no? Ese es como el sentido, dejar un poco no la solemnidad, atención a esto, aunque lamentablemente esto se ha dado porque se ha interpretado muy mal el Concilio Vaticano II al respecto de la celebración de la misa, y lo que se intentaba más bien es quitar lo que se llama como rubricismo, ritualismo o legalismo, ¿no? En el sentido de que había que enfocarse mucho en el rito, se enfocaba como que mucho en esto de aquí que no llegaba como a comunicar, entendieron así los padres del concilio, y entonces buscaban una forma de que con sencillez, con cercanía, pero guardando el significado de los ritos, pues se comunique. Y yo te tengo que ser muy franco, ¿no? Yo he estado en celebraciones misa tridentina y también de rito ordinario de la misa, la actual, y yo no noto una diferencia real, ¿no? O sea, el hecho de decir acá, aquí, no sé, en la misa el Concilio Vaticano II, la Novus Ordo, como que le falta algo. Aquí nos falta pedir perdón a Dios, o nos falta alabar, o nos falta interiorizar el sentido del sacrificio, o nos falta la solemnidad. No. Todo eso lo tenemos también, ¿no? Lo tenemos de otra forma, según se ha dispuesto este rito, ¿no? Y sin embargo, yo también voy a la otra y la disfruto y la amo muchísimo, y hay que conservarla y luchar para que permanezca en el tiempo, ¿no? Pero no es que encuentro una especie de, son dos cosas totalmente distintas, no, eso solamente hacen esa distinción aquellas personas que lamentablemente, considero así, ven a la misa como una cuestión ideológica, una cuestión solamente filosófica.
en el sentido de que aquí se hace así y acá no hacen lo mismo, entonces esa de acá como que es modernista y esta de acá es la auténtica, algo parecido, ¿no? Ahí hay una cuestión también muy ideológica, ¿no? Yo tengo amigos que han salido de la misa tridentina y se han dispuesto a celebrar una buena misa en Novus Ordo y con sinceridad de corazón, y luego han dicho, pues ahora entiendo que no es que hay una cosa ahí rara o modernista o que el espíritu de Satanás está metido aquí o hereje o que ni sé cuándo, no tiene nada que ver. He entendido el sentido de la misa Novus Ordo bien celebrada y no hay un choque, no hay una contraposición, ¿no? Ese más bien, inclusive alguno decía, ahora recuerdo a uno, me decía, hasta para que el laico pueda supervisar, decía él, ¿no? Que el sacerdote realmente está consagrando, porque cuando vamos a la misa tridentina no sabemos nada, si realmente consagró o no. No sabemos si es que utilizó las especies que tenía que utilizar y no sabemos si es que dijo las palabras que tenía que decir, ¿no? Por lo menos acá, ya que hablan tanto de que la masonería eclesiástica, que ni sé qué, que hay infiltrados, que ni sé qué cosa, por lo menos en la misa del Concilio Vaticano II podemos supervisar, ¿no? Porque hay una comunicación más abierta o más entendible, digamos así, entre el pueblo y el celebrante, ¿no? Entonces podemos ver que realmente consagró, ¿no? Pero en cambio acá el sacerdote tiene que hacerlo en silencio, ¿no? Y está ahí con la voz baja y no sabemos realmente si es que ya consagró, ¿no? Solo un detalle, ¿no? No es lo más importante ni para nada, ¿no? Solamente es como para, él lo mencionaba, como por su alegría de haber reconocido que también la misa Novus Ordo, pues también tiene su riqueza, ¿no? Y, y entonces hay toda una conformación de la liturgia hasta aquí, ¿no? Y dicho sea de paso, ya que he tocado este tema, ya que estamos en los ritos iniciales, también se puede celebrar la misa tranquilamente, la misa Novus Ordo, no la tridentina, la Novus Ordo, mirando hacia la cruz. Si el altar está de tal manera dispuesto que, entre comillas, el sacerdote estuviese dando la espalda al pueblo. También se lo puede hacer tranquilamente. Yo lo he hecho algunas veces, sobre todo en una capilla en Quito, aquí en Ecuador, que el altar está justamente, digamos, empotrado a la pared, ¿no? Y ahí está todo el tabernáculo, está el retablo, y entonces uno tiene que celebrar de espaldas, tranquilamente, entre comillas, ¿no? Que realmente es todo mirando hacia la cruz, ¿no? Y se puede hacer esto también, e inclusive si algún sacerdote, yo he pensado, ¿no? Si en un momento a mí me designa el sacerdote superior o el obispo a una parroquia, yo quisiera no implementarlo de manera única, pero sí enseñarles a las personas por medio de esta catequesis que todos vamos a celebrar hacia la cruz, ¿no? Y entonces yo voy a celebrar, entre comillas, dándole la espalda, ¿no? Dirigiéndonos todos hacia la cruz. Entonces también se puede hacer eso en una parroquia tranquilamente y no es que sea misa tridentina, ¿no? Sino que también la misa Novus Ordo permite que el sacerdote lo haga en esa dirección, tranquilamente, ¿no? Entonces no hay como ese choque tanto que a veces se suele mencionar, ¿no? Y entonces el sacerdote al inicio, cuando eh, ya comienzan los ritos iniciales, pues también procura, si está celebrando hacia Oriente, que se suele llamar, o hacia la cruz, dando como la espalda, en esos momentos él tiene que dirigirse al pueblo. Y eso también es en la misa tridentina, lo mismo. Tiene que mirar al pueblo, ¿no? Tiene que dirigirse hacia ellos y hacer los ritos iniciales, que son los que ahorita íbamos a tocar. ¿Cuál era la pregunta que me hacías al inicio? Creo que hasta tú te olvidaste. Tranquilo, padre. No, precisamente no, me parece que fue como un contexto espectacular precisamente para lo que yo le preguntaba. Bueno, ya me aclaró que obviamente es el canon romano, pero que yo tenía entendido que había pues como varios tipos de liturgias y que obviamente el sacerdote, no sé si es que esa libre elección, puede escoger hacer uno o el otro porque este sea más cortico o este sea más largo. No sabía. Ya. Entonces sí, entonces ahí entendemos la primera plegaria eucarística que te decía, que es el canon romano. Y ya vemos el origen, siglo IV, ¿no? Y que se fue desarrollando, ya no él mismo porque quedó establecido, pero sí los ritos alrededor, que nosotros en la misa Novus Ordo también lo tenemos al canon romano, ¿no? Entonces llega hasta el Concilio de Trento y luego hasta el Concilio Vaticano II. Pero el Concilio Vaticano II añadió 3 plegarias más.
que están inspiradas evidentemente en el sentido de la liturgia, ¿no? Entonces está la plegaria eucarística número 2, que inclusive se dice de esta, la plegaria eucarística número 2, que es la más antigua que se ha encontrado, ¿no? Es la más antigua, aun cuando algunos a veces la usan porque es la más corta, ¿no? Como diciendo, para hacerlo rápido. Espero que no sea ese el sentido, ¿no? Pero sí se sabe por la historia que está anclada como la más antigua de las plegarias conocidas, inclusive antes que el canon romano. Pero como el canon romano ganó, digamos, popularidad y era como el que más invitaba a, a, a centrarse en el misterio del sacrificio, como que más los comenzaron a usar, ¿no? A este canon, entonces se hizo como más popular, ¿no? Pero luego también tiene su riqueza, evidentemente, no tiene algunas cositas que también denotan, pues, el misterio, por ejemplo, de la iglesia. En el canon romano se hace una lista de los primeros papas, de los santos de la iglesia, también hay santas mujeres, mártires, ¿no? Que se hacen presentes allí, nombrándolos, ¿no? Pero en cambio la plegaria eucarística no, solamente menciona a los santos en general. Son cositas, ¿no? Que quizá algunos entonces prefirieron, este de aquí está más detallado, más profundizado, pues, y por eso el canon romano tiene esta, inclusive digamos así, como primacía. Es lo más rico en cuanto a la expresión de todo el sentido eucarístico, ¿no? Las otras plegarias eucarísticas también, pero tienen de otra forma y sí hay que decirlo como más resumido, ¿no? Pero la plegaria eucarística número 2 es inclusive hasta más antigua que el canon romano, ¿no? Y luego ya se fue profundizando y quedó el canon romano. Luego tenemos una plegaria eucarística número 3, una plegaria eucarística número 4. Luego hay, al final del misal romano, una incorporación de otras plegarias eucarísticas, unas que son para niños, por ejemplo, que son 3, 2 plegarias de reconciliación y también hay plegarias al respecto de diversas necesidades, ¿no? Entonces ahí se conforman algunas plegarias eucarísticas. Estas últimas casi nunca se las utiliza, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tiempo de Cuaresma, pide la liturgia, si se pudiese, eso lo deja al criterio del sacerdote, utilizar esas dos plegarias de reconciliación. Algunos sacerdotes, por ejemplo yo, cuando la utilizo, el pueblo como que queda confundido y dice, ahora tengo que arrodillarme, ahora aquí, porque como no sabe, nunca se ha celebrado, no es frecuente hacerlo, entonces como que será, ¿no? O el padre se está inventando, ¿qué está diciendo el padre? Yo nunca he escuchado eso, ¿no? Alguna vez alguien me preguntaba y me decía, padre, ¿y usted qué misal está usando? Como que, ¿qué rito está usando? Es católico, ¿no? Entonces, claro, solo que esas son las plegarias que están al final y a veces no se las usa, ¿no? Pero hay que aprovecharlas, que también tienen una riqueza muy grande. Las de reconciliación son hermosísimas, ¿no? Las plegarias eucarísticas para niños, no sé si alguna vez alguien ha estado en una celebración así, los niños tienen que ir respondiendo, ¿no? Ellos tienen que ser formaditos un poco para que sepan y entiendan, ¿no? Y ahí se habla, a los discípulos se les llama discípulos y amigos, por ejemplo, para que ellos vayan entendiendo, comprendiendo, ¿no? Bueno, son algunas plegarias eucarísticas que siempre están a criterio del sacerdote la utilización. Y ahí respondo a tu pregunta, ¿no? Entonces él determina cuál utilizar. De todas ellas, la liturgia sí recomienda, pero no determina. El sacerdote puede utilizar cualquiera de estas y todas son católicas y todas tienen ese sentido, evidentemente, del misterio pascual, del sacrificio eucarístico, ¿no? Y entonces, normalmente se ha hecho como un poco usual que en solemnidades se utilice el canon romano, que es un poquito más largo, ¿no? El que mencionaba. Claro que sí, como usted lo dice, padre, bendito sea Dios, ojalá que la idea de utilizar uno u otra de las plegarias no sea porque sea más cortico, más larga, sino sea realmente como por la profundidad y el sentido que en realidad tiene. Bueno, padre, entonces, en ese sentido, ahí ya, ¿qué parte seguiría? Ahí recién está iniciando los ritos iniciales. Ahorita Ok, solamente el descontinuamos. sacerdote ya hace la señal de la cruz y viene este saludo, ¿no? El Señor esté con ustedes, es como lo que a veces se suele escuchar, ¿no? Pero hay diferentes formas de saludos, ¿no? Ahora voy a recordarme quizá un par, ¿no? Primero, el que dice la paz sea con ustedes o esté con ustedes, esta es solamente del obispo, ¿no? Esa tiene solamente facultad del obispo de decirlo también por toda la tradición, el sentido, por toda la historia
que era un saludo propiamente del obispo, entonces se ha conservado esto, ¿no? Luego el sacerdote puede decir, por ejemplo, ahora en el tiempo de Cuaresma se dice: la gracia y el amor de parte de Jesucristo, el Señor, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes, por ejemplo, una forma. Si estamos en Adviento, hay otra forma. Si estamos en Navidad, hay otra forma. Si estamos en Pascua, hay otra forma. La típica en el tiempo ordinario es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, ¿no? Y hay otras más, ¿no? Entonces, son las que se proponen allí en el misal. Vienen estos saludos y todos invitan a esta comunión de todo el cuerpo místico de Cristo, sacerdote como cabeza, entregando esto, y ellos también siendo los que reciben y también mutuamente se compenetran en este misterio de la Trinidad, ¿no? Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, luego viene el rito penitencial, y aquí hay una cuestión que también a veces se ignora bastante. Hay 3 formas de rito penitencial, y no hay que confundirlas y no hay que mezclarlas, ¿no? Entonces, la primera es la que nosotros típicamente conocemos. El sacerdote dice, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Se hace un momento de silencio y luego viene el yo confieso. Al final del yo confieso, el Padre da la absolución no sacramental. Dentro de la misa, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y luego el Kyrie eleison. ¿Qué es el Kyrie eleison? Es el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Punto. Llano, así como lo he mencionado. Señor ten Padre, qué piedad. pena, otra Señor intervención ten... ahí, qué A feo, ver, si lo interrumpo. dime. Ahí ya cuando yo siempre lo interrumpo, padre, qué No, pena no, con está muy usted. bien No, porque... pero es que ahí es donde vienen de pronto a veces como las dudas que de pronto uno puede tener como fiel. En el momento en el que el sacerdote da esa absolución, que no es obviamente pecados mortales, sino que se entiende, y es que uno está en disposición de recibir perdón de los pecados veniales, en ese momento, y que uno dice amén, solamente es decir amén, o en ese momento uno se da la bendición, como cuando finaliza la confesión, que uno se da la bendición y dice amén, con bendición o sin bendición, solo basta el amén y reconocer que he tenido pecados veniales para tener ese perdón de pecados veniales, o ahí simplemente, pues lo pregunto es porque claro, ahí hay un perdón de pecados veniales, pero si uno no es consciente de que ahí está recibiendo perdón de pecados veniales, pues todo el que haya ido a la Eucaristía, entonces indiferentemente el que sea recibió el perdón de pecados veniales, o uno debe ser consciente que en ese momento hay un perdón de pecados veniales y yo estoy aceptando ese perdón de pecados veniales. Esa aceptación es solo con el amén o la bendición y amén. ¿Cómo sería ahí, padre? Es solamente con el amén. ¿Sí? Sin embargo, es solo un detalle. Evidentemente no es solamente recibir el perdón, sino que uno primero tiene que pedir perdón, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, el arrepentimiento, el deseo del propósito de enmienda, el dolor del corazón, ¿no? Y luego recibir el perdón, como tú bien lo has dicho, de pecados veniales. Y luego, solamente dice amén. Sin embargo, según algunas antiguas tradiciones, ¿no? Entonces han conservado o ha quedado todavía en el pueblo el hecho de hacer la señal de la cruz, ¿no? Que se solía hacer, si no me equivoco, también en la misa tridentina. Entonces, como se ha conservado eso, algunos lo hacen, pues no es no está mal, digamos, pero sí es una imperfección litúrgica en el sentido de que no está contemplado en la liturgia, digamos, ¿no? Pero no veo, o sea, no hay nada que rompa el espíritu de la liturgia tampoco, ¿no? Y más bien es un signo de que se ha conservado algunos gestos, digamos, del rito antiguo, ¿no? Pero nada más. De allí, claro, si uno es totalmente, digamos, un poco cuadrado, ¿no? O bien estricto, digamos así, entonces no se debería hacer, ¿no? No se debería hacer. Pero si alguien quizá lo hace así con devoción y todo, y no va en contra del espíritu, y no rompe, y con discreción y todo, pues no veo nada de malo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí, para también tenerlo como presente, porque quizá son personas ya adultas y que vivían la misa tridentina y que tenían todo el sentido de Señor,
que tu cruz o por tu cruz, pues mis pecados son perdonados y lo hacen con esa devoción, pues no pasa nada, ¿no? Se entiende, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en Alemania es típico, muy típico. Todas las celebraciones, todos lo hacen, todos lo hacen. Yo he visto el misal y no lo dice, pero todos lo hacen porque ha quedado como esta tradición allí de lo que se ha celebrado, se ha vivido, ¿no? Latinoamérica un poco menos, ¿no? Ya, entonces tenemos ese primer rito, como he mencionado, o la forma del acto penitencial que termina con el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Solamente eso, no texto añadido más, solamente Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Uno que le dice el corista y otro que responde el pueblo, o juntos, 2 veces, 2 veces, 2 veces, ¿no? Ok, una forma. La segunda forma es una forma más corta. Igual el sacerdote invita a pedir perdón. El misal propone unas palabras para que las personas entren en este momento, hacen un momento de silencio y él dice, a ver si es que lo tengo por aquí, porque este yo no lo uso, así que no lo tengo muy, muy presente y por eso lo tenía aquí anotado. Dice, Señor, ten misericordia de nosotros, y responde el pueblo, porque hemos pecado contra ti. Luego dice, muéstranos, Señor, tu misericordia, y el pueblo dice, y danos tu salvación. Y ahí viene luego la absolución no sacramental que hemos mencionado, ¿no? Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Y entonces, ahí termina, ¿no? Y se puede hacer también el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Solamente así tal cual. Y cantado o rezado, ¿no? Y una tercera y última forma es una invitación, un momento de silencio y luego sí, un Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, pero con texto, ¿no? Con texto. Entonces el sacerdote, por ejemplo, puede decir, vamos a elegir el del tiempo de Cuaresma, ya que ahorita estamos en el tiempo de Cuaresma. Aquí proponen unas 8 formas que el sacerdote puede decir, ya sea si está en Navidad, en Adviento, en Pascua, ¿no? Por ejemplo, en Cuaresma se dice, tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Y todos responden, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un nuevo corazón, Cristo, ten piedad. Y todos, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahí termina el rito, ¿sí? Ahí termina. Normalmente eso se suele hacer cantado. Y es lo que a veces en las parroquias hacen un poco mal, ¿no? Porque el padre ya dice, utiliza el primer rito, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y luego comienzan, tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres, Cristo ten piedad, ni sé cuánto, pero espera, que ese no es el sentido, ya pedimos perdón, ¿no? En el yo confieso ya hemos pedido perdón. El Kyrie eleison se vuelve una forma de dar gracias al Señor, es lo que mencionaba yo al principio, ¿no? Es darle gracias al Señor por esto que se ha recibido y que conserva las palabras griegas justamente por una tradición antigua, para connotar también el sentido de unión entre la iglesia latina, la iglesia oriental, ¿no? Ortodoxa. Entonces también aquí se conservan estas palabras griegas, Kyrie eleison, Christe eleison, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado para no mezclar. Entonces, hacer una repasada rápida o dependiendo, ¿no? Lo que uno necesite, quizá más detenidamente aquí, acá. Es verdad, aquí dice que aquí no hay canto, ¿no? O si se canta es solamente Señor, ten piedad, Jesús, ten piedad, para no mezclar. A veces mezclan el primero con el tercero, porque dicen yo confieso y luego comienzan a mezclar el tercer rito, la tercera forma que es el texto, Señor, ten piedad. El texto, Cristo, ten piedad, como si están pidiendo de nuevo perdón, ¿no? Y ya no hace sentido, porque ya has recibido la absolución. El sacerdote ya hace la absolución no sacramental y entonces ahí viene el canto de gratitud por ese Señor que ha sido compasivo y misericordioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta aquí es las 3 fórmulas o formas para realizar este acto penitencial. Y luego de ello viene el gloria a Dios en el cielo, en el caso que sea una fiesta, una solemnidad o el domingo, ¿sí? El gloria a Dios en el cielo. Que también hacer un análisis del texto, pues sería hermosísimo, pero imagínate, cada parte y aquí, ¿no? Y también es importante decir que si se va a cantar, el texto tiene que ser fiel al texto de la liturgia.
Algunos dicen, pero este canto dice gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, a Él sea la gloria. Y entonces, a ver un momento, pero este no es del texto de gloria, no tiene nada que ver. Solo porque dice gloria a veces lo quieren usar, ¿no? Y eso también, eso sí es un error tremendo litúrgico, ¿no? Porque perdemos todo el sentido, la riqueza del texto y nos quedamos solamente en el gloria y a veces hasta cantando y aplaudiendo me refiero, ¿no? Pensando que es un momento de, yo no sé, como de júbilo, alabanza, pero repito, en ese sentido más mundano, ¿no? No sé, como de mirarse entre todos y decir, hey, estamos contentos, no sé, una cuestión Es un poco como rara. la emocionalidad del momento y ya. Sí, y no centrar otra vez en lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí hay una glorificación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo lo que se desprende de este misterio, la iglesia, los sacramentos, la vida eterna, la resurrección, ¿no? Entonces todo esto, que cuando se cantan esos otros glorias que no han sido hechos para la misa, no tienen el texto fiel, uno se pierde, no hay realmente este misterio por el que estamos glorificando a Dios, ¿no? Y si no sabemos por qué lo estamos glorificando, pues nuestra gloria será por lo menos eh, distinta a la que merece en ese momento el Señor, ¿no? Y algunos sí, quizás lo hacen con corazón y todo, y se alegran y lo dirigen al Señor, y muy bien, pero no es lo correspondiente, ¿no? Y es un error. Entonces, para disfrutar más el momento y saber dirigirlo y expresarlo, ¿no? Entonces es importante también conocer esto y disfrutar del texto. Es tan importante la palabra en la liturgia, ¿no? La palabra, todo lo que nos comunica, cada partecita, las oraciones, los sentidos, todo esto nos ayuda a centrarnos y adentrarnos en el misterio. Caso contrario, nos quedamos solamente en el ritmo, nos quedamos solamente en la emotividad, nos quedamos solamente en las palabras fuertes o tristes o algún chiste que dice el sacerdote, ¿no? Y no nos quedamos en la palabra realmente, ¿no? De todo lo que se ha celebrado. Y eso da mucha pena, ¿no? Nos llevamos a la casa, estuvo bonito el canto, a veces ese baile, ¿no? Estuvo bonito ese chiste que dijo el padre, ¿no? Solamente lo que nos causa movimiento en nuestra epidermis, ¿no? Solamente lo que nos causa movimiento en la exterioridad, ¿no? Un momento, abramos nuestra alma para recibir todo esto en el interior. Y para ello es la escucha, ¿no? Escuchar atentamente, meditarlo, orarlo y dejar que eso haga eco dentro de mí. Así se disfruta la liturgia, porque la liturgia es solamente para enamorados. Los que no están enamorados vienen a que les entretengan, y esos son los niños. A veces hasta los berrinchudos, malcriados, no sé cómo decirle, esos niños que solamente necesitan de que quiero algo para entretenerme, para estar bien, para reírme, para acá. Entonces, dejemos de ser niños y comencemos a comer alimento sólido, dejemos de solo querer leche, ¿no? ¿Y qué significa esto? Enamórate, ama. Y amar significa escuchar al otro. Escucha la voz del amado. Y uno se enamora por las palabras, por los gestos, por lo que me da, por lo que soy capaz de dar, por lo que soy capaz de recibir de aquel que me ama. Y ahí entonces la liturgia se vuelve riquísima. Caso contrario, solo estaremos expectantes a que nos entretengan y la liturgia sea una cuestión más social, ¿no? Entonces hasta aquí la grandeza de esos momentos. Últimamente hemos mencionado del gloria y por ello la importancia del texto. Y por último, y ya con esto terminaríamos, es la oración colecta. El sacerdote hace este gesto de decir oremos, ¿no? Oremos, y se queda en silencio. Es el segundo silencio de la misa. El primero fue cuando el padre invitó a hacer el acto penitencial y ese es el segundo momento. Oremos. Y todo se queda en silencio. Unos segundos. Se llama colecta porque Padre, ahí, en ese, uh-huh. perdón, sí, en ese oremos. O sea, ahí ya había un momento en el que el pueblo se había quedado sentado o todavía estaba de pie desde los ritos iniciales. Porque hasta yo tengo Desde el entendido rito, cada que el ajá. sacerdote dice oremos, uno se pone de pie.
Ujú. Solo que como aquí ya Entonces ahí estaban de estábamos pie, sentados. entonces, no, ahí todo desde el momento que sonó la campanilla, de pie, y todo ese tiempo hemos estado de pie, de pie, de pie, de pie, todo de pie, todo de pie. Un detalle antes de pasar a la oración colecta para que no se me pase y sea completo esto, cuando en el credo, perdón, no, cuando en las oraciones, en la misa, se menciona el nombre de Cristo, de la Trinidad, de la Virgen María o del Santo del Día, ojo a esto, de Cristo, de la Trinidad, del Santo del Día o del patrono del lugar, entonces uno hace inclinación de cabeza. Eso es solamente así, ¿no? Eso es solamente así. Hay que decir algo. Esta es una norma específica del sacerdote, sin embargo, no está, digamos, impedido o no hay nada que vaya en contra de que también lo haga el fiel, ¿no? Porque inclusive en la liturgia de las obras y esto, también cuando se menciona gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se hace una inclinación profunda, ¿no? Entonces, siguiendo el mismo espíritu, aunque no es estrictamente necesario que lo hagan los fieles, es también como una opción de que ellos en ese momento, pues, también hagan una inclinación de cabeza, ¿no? Pero no es estrictamente necesario, ¿no? Pero sí lo pide para el sacerdote, ¿sí? Y cuando se dice oremos, el silencio, viene la oración colecta, ¿no? ¿Qué es esta oración colecta? Es decir, que recoge las oraciones de todos. En ese momento uno también presenta sus intenciones espiritualmente, ¿no? Le pide al Señor y todo. El sacerdote sigue en silencio, extiende las manos y comienza. Dios Padre misericordioso, que por tu Hijo enviado al mundo nos has traído la alegría, concédenos que a través de la meditación de estos sagrados misterios redunde en nuestra santificación y en la glorificación de tu nombre. Por el mismo Cristo, nuestro Señor, o por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hay algunas formas de terminación. Si se dirige al Padre, es por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina. Si se dirige al Hijo, a Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces ahí depende si se dirige al Padre o si se dirige al Hijo, ¿no? Y al final termina con un amén. Y a este amén seguido, pues todos se sientan, al sacerdote y el pueblo, y comienza la segunda parte, o también conocida como la liturgia de la palabra, ¿no? Inclusive algunos intentan categorizar más bien así: liturgia de la palabra, liturgia eucarística y liturgia de la comunión. Tres liturgias que están precedidas por ritos iniciales y que están más bien concluidas con ritos finales. Algunos liturgistas lo ponen de una forma, de otra forma, pero para entenderlo, según este video que estamos viendo, hemos tenido preparación y ritos iniciales, que prácticamente hemos acabado ahora, y luego tendríamos liturgia de la palabra y luego tendríamos liturgia eucarística, ¿no? ¡Wow! Wow, sí, literalmente, padre, wow, qué belleza de explicación. Solamente con los ritos iniciales. Ahí es donde uno se Sí, da sí. cuenta de la riqueza y lo hermoso que es la liturgia y uno poder entenderla. Y yo vuelvo y recalco la frase más escuchada en este canal desde que empezó y es de San Agustín: nadie ama lo que no conoce. Y cuando uno empieza realmente a conocer esta riqueza de nuestra fe, la riqueza de la liturgia, de la Santa Misa, de la Eucaristía, pues obviamente uno la va a empezar a amar con mucha más fuerza. Ese fuego va a estar encendido, no tiene necesidad de tener un júbilo, las palmas, de estar bailando y todo eso para tener un fuego encendido, una alegría y una felicidad espiritual interna profunda para vivirse la Eucaristía y la misa de una manera bien bonita, ¿no, padre? Sí, y eso quita muchas veces la perspectiva del sacrificio, ¿no? Entonces acentúa demasiado la parte, una fiesta con Jesús, ¿no? Vamos a una fiesta con Jesús. Sí, de alguna manera es una alegría, es una fiesta espiritual, ¿no? Pero no una fiesta mundana, ¿no? Es una fiesta espiritual, pero que nunca se le debe quitar, sino más bien hasta poner en primer lugar el sentido del sacrificio eucarístico, ¿no? Es fiesta eucarística de
alguien que va a morir en un altar. Entonces, cuidado con quitar lo uno, acentuar lo uno o lo otro, ¿no? A ver, es un sacrificio, eso es lo primero, y de ahí se desprende el gozo, la alegría, porque Él nos ha redimido, porque no ha quedado muerto, sino que ha resucitado, ¿no? Entonces, sí, eso es importante. Quizá en otro momento, sí, cuando no se acentúa el sacrificio eucarístico, uno puede bailar, danzar, aplaudir, pero no dentro de la misa, porque la misa tiene como centro un sacrificio eucarístico, alguien que va a morir. Exacto. Entonces hay que considerar esto. Algunos sacan quizá las danzas de África, más que danzas, ellos llaman movimientos de adoración. No son tanto danzas, sino movimiento de adoración. Y esos movimientos, culturalmente, según su idiosincrasia, ellos oran con eso. Nosotros en Latinoamérica no oramos con movimientos. Nosotros no tenemos esta capacidad nosotros escuchamos una melodía o un ritmo, mejor dicho, que te hace mover y no es adoración, no es enseguida adoración. Para nosotros es otra cosa. Culturalmente, para nosotros esto tiene que ver más con el cortejo, tiene que ver más con el entretenimiento, con la diversión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo lo digo también porque yo estuve en algún movimiento carismático y siendo sincero, ¿no? Yo joven y todo esto, y cuando comenzaba el baile y agarrarse, que ni sé cuánto, para nada, yo ahí iba coqueteando, ¿no? O con la chica que estaba al lado, si es que era bonita, ni sé cuánto, y yo aprovechaba un poquito también para coquetear acá y mirarle, sonreírnos, que ni sé cuánto, sí, adorando a Dios, intentábamos, ¿no? Pero también había ahí algo ahí como que, mira, cómo me muevo, tú también, no sé, no sé cuánto. Entonces hay que tener como mucho tino, ¿no? Y para esto hay que ir por lo sano, ¿no? Y ya que no es culturalmente propio de nosotros movimientos de adoración, ¿no? Entonces no querramos poner algo que no es por lo menos en este punto de la historia, ¿no? Y entonces darse cuenta, ¿no? Que hay una radical diferencia, ¿no? Si es que alguien quizá en algún movimiento de la renovación, por ejemplo, carismática, ha logrado esto, ¿no? Ha logrado y lo hace de una forma, wow, es que ella adora a Dios así, muy bien, pero como la misa no es carismática, ¿no? La misa no es la misa de la renovación, sino que es la misa católica, ¿no? Entonces ahí uno tiene que un poquito decir, bueno, lo entiendo, yo tengo que celebrar una misa católica. Y cuando en mi grupo, en movimiento, que lo entienden bien, que sí sabemos adorar al Señor con algunos movimientos, pues ahí lo vamos a hacer. Entonces cada cosa en su sitio, en su lugar, ¿no? Porque hay que tener cuidado. A veces porque pertenecemos a un movimiento, yo qué sé, Renovación, Juan 23, Lazos de Amor Mariano, Renovación, Colores, yo qué sé, cursillos de cristiandad, pensamos, esa es la misa nuestra, es como decir, la misa de la renovación, o la misa de los ni sé cuánto, la misa de lazos, o la misa de los ni sé cuánto, o un momento, no, es la misa católica, hay que celebrar como celebra la Iglesia Católica. Luego, las expresiones particulares de mi movimiento, nuestra espiritualidad aquí y acá, si no se adaptan a la misa católica, sabemos que no podemos meterlas y hay que hacerlas en otro momento, en un momento distinto, ¿no? Exactamente, así es, padre. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado pues esta invitación. Padre, de verdad que quedamos muy contentos, yo primero que todos, porque realmente he aprendido un montón con esta charla y este diálogo y esta enseñanza tan hermosa de lo que es la riqueza de nuestra liturgia. Quedamos entonces, Padre, en sus manos para que nos dé la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, William, y también Amén. a todo este espacio que tú manejas, a todas las personas que estén aquí presentes. Espero que lo aprovechen mucho y nos veremos en la segunda parte, ¿no? Claro que sí, Padre. Dios lo bendiga, la Virgen lo acompañe y para todos ustedes también, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy a esta transmisión especial. Realmente les agradecemos pues mucho, compartan, denle like,
no se queden para ustedes con la información. Recuerden que compartir también es evangelizar. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.